Hola Ezequiel. Sí, ¿qué tal? Disculpame, justo No, andaba con el teléfono a mano. ¿cómo estás? Ante todo, bueno, muchísimas gracias por atenderme. No, por favor. Así que te cuento que me pasó Luciana Weiss tu contacto justamente por Sí, sí. una breve entrevista, unas preguntas, mejor dicho, para la radioactiva y bueno, la idea es darle difusión un poco a la feria infantil y juvenil del libro. Buenísimo. Así que si me permitís, déjame hacer unas consultas que seguramente la gente debe tener y bueno, después se las vamos a tratar de compartir en las redes sociales de la radio. Buenísimo. Bien, la primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene la feria en sí? Bueno, es mantener un vínculo directo con el público infantil y juvenil, con los lectores, ¿no? Acercarles a través de los expositores todo el volumen de novedades editoriales, de la oferta que tienen para los lectores de esta franja etaria, de una manera directa y llevando también autores, ilustradores, todos los que hacen ese universo del libro infantil, convocar a escuelas y a colegios para que visiten la feria, para que los docentes también conozcan de primera mano y de mano de los editores fundamentalmente lo nuevo que hay. Vos imaginate, cuando vas a una librería vos tenés una enorme oferta y por más que el sector infantil y juvenil está como señalizado, no, pero individualizado, no es todo lo que hay, porque es imposible mostrar en una librería absolutamente todo lo que se edita, y en la Feria Infantil y Juvenil vos tenés toda la oferta toda junta y en un mismo lugar, ¿no? Y esa es una manera también no solo de acercar a los chicos y a los jóvenes, sino también a los adultos, a los docentes, que son los que por ahí tenemos la responsabilidad de transmitirle a los jóvenes el gusto por la lectura. Tal cual, y de paso fomentamos el hábito de la lectura que también hace, ¿no? Y tal cual, viste que ahora hay que compartir con las pantallas, que es lo que más tienta hoy a los chicos y a los jóvenes. Y bueno, pero yo creo que si vos les acercás el libro desde temprana edad o haces actividades como las que nosotros proponemos, que tienen que ver con contarles una historia y que ellos la dibujen o que hagan sus propios libros, digamos, así muy rudimentariamente, pero con talleres de encuadernación o de diseño de portadas o ilustrar historias a partir de lo que ellos, su imaginación les represente de lo que les estás contando. Hay muchas maneras y los chicos es increíble cómo se prenden a cuando vos la actividad que les proponés los entusiasma y los convoca, ¿no? Tal cual, lógico, ¿no? Aparte vos hablabas recién de el tema de la virtualidad. Hoy en día, lamentablemente, también podemos decir que los libros también se pueden comprar por internet o leer directamente en formato PDF, por ejemplo, o en un Word, cosa que antes tenías que tener libro físico para tener que leerlo. Sí, no hay que ser negacionista de la tecnología, digamos, hay que sumarla. Vos si te fijás en los fenómenos que son los jóvenes que hoy a través de las redes sociales, de Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, fomentan la lectura, recomiendan libros, es un fenómeno enorme, tienen miles de seguidores. En la feria grande, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hicimos un encuentro internacional de Bookfluencer, le llamamos, que son todos estos chicos que trabajan desde las redes para promover lecturas, sobre todo viste en el público juvenil, sagas y todo ese tipo de historias que son con los que más se identifican o con los que más lectores atrae. Es increíble y te da una satisfacción enorme saber que eso ocurre y que eso existe. Entonces, aprovechar ese lenguaje que ellos manejan, que dominan y que es el que los atrae, para inducirlos también a la lectura, no importa a través de qué dispositivo quizás, ¿no? Si es un libro físico, mejor, porque es un invento, yo siempre digo que tiene más de 500 años y no ha cambiado en nada en esos 500 años, quiere decir que es un invento perfecto y que va a seguir convocando y atrayendo a nuevas generaciones con toda seguridad.
Seguro. Y justamente hablábamos en sí de la lectura, de la feria en sí. Quería preguntarte de qué día va a estar y justamente en dónde es que se encuentra para la gente que esté notificada. Sí, mira, es del 11 de julio al 31 de julio, la primera semana del 11 al 15, digamos, sobre todo estamos poniendo el acento en las visitas escolares, porque aquí todavía estamos no en el periodo de receso de vacaciones de invierno, pero justamente es para aprovechar para que puedan venir colegios, ya hay más de 200 instituciones educativas que se inscribieron, no solo para recorrer la feria, sino también para participar de las actividades. Esa semana vamos a abrir a las 9 de la mañana y el resto de los días hasta el 31 de 14 a 20, y lo más importante es que con entrada libre y gratuita, o sea, no se paga entrada, y todas las actividades que haya ahí, tanto como el resto de lo que hace el Centro Cultural Kirchner, que es ahí donde se va a realizar la feria y que tiene su propia programación, que le han llamado vacaciones para armar, en todos sus pisos, en todas sus salas y demás, con muchísimas actividades, así que es un programa para vacaciones de invierno también súper atractivo, y dentro de toda la oferta que hay en vacaciones para niños y para jóvenes, tener en cuenta que esto es con entrada libre y gratuita, no es un dato menor. Bien, y justamente decías que para el público infantil y juvenil sobre todo, pero los padres también pueden ir. Sí, por supuesto, que son los que le van a comprar los libros, finalmente. Tal cual. Así que sí, seguro. Y los artistas, algunos que ya sabemos que están seguros convocados y ya confirmaron para contarle a la gente de la Radioactiva quienes van a estar participando. Mirá, uno de los que más convocan son los canticuénticos, que es un espectáculo para chicos, los más chiquitos sobre todo, que convocan, bueno, muchísimo. Van a estar el lunes, que no te quiero decir más, el 25, creo que es, lunes 25 de julio, si el almanaque no me falla, sí. A las 18 horas la sala principal, la conocida como La Ballena del Centro Cultural Kirchner, así que a eso en la página del Centro Cultural, eso lo único, es gratis, pero hay que reservar entrada porque son muy convocantes, así que a través de la página del Centro Cultural Kirchner se puede reservar la entrada, y en la página de la fundación, que es el-mediolibro.org.ar, ya está la programación, digamos, que va a haber del 11 al 31. Perfecto, y aparte de la página, como bien decías, ¿alguna otra red social donde la gente pueda acceder? Bueno, todas las redes, sí, todas las redes de la Fundación El Libro. Nosotros tenemos Instagram, tenemos Facebook, Twitter, ahí permanentemente estamos informando. Durante la feria, obviamente, cada día va a ir contándose las actividades de cada día, pero ya ahí está toda la información también. Perfecto. ¿Y cuántos años lleva la fundación en sí y cuál es el propósito fundamental, no? Bueno, la fundación va a cumplir 50 años, creo que en 3 años o 4, la feria 47 es la edición que se llevó a cabo, la última de Buenos Aires, la de infantil y juvenil es la edición número 30, y el propósito nuclea a todas las cámaras que tienen que ver con la actividad del libro, o sea, libreros, autores, editores, gráficos. Todos esos están nucleados dentro de lo que es la Fundación El Libro, cuyo propósito es estimular la lectura, estimular el libro como educador, como formador de cultura, como formador de tantas cosas, ¿no? Que es algo que cuyo objetivo no tenemos que perder ninguno de vista, a los adultos tampoco, porque son los que les tenemos que transmitir esos valores por la lectura a los más jóvenes. Seguro, así que bueno, la verdad que todo más que respondido, todo más que sabido, la gente que se acerque del 11 al 31 de julio al Centro Cultural Kirchner, a la Feria Infantil y Juvenil del Libro. Y bueno, Ezequiel, agradecerte por este rato con la Radioactiva. Y bueno, por favor te pido que cierres la entrevista mandándole un saludo a la Radioactiva. Y bueno, de alguna manera o de otra, como medio de difusión, vamos a estar ahí para también ayudarlos a ustedes a que la lectura en los chicos y sobre todo también en los grandes, porque hay algunos grandes que también son medio reacios.
sigan leyendo. Seguro, seguro. Así que a todos los oyentes de Radioactiva, a los que puedan venir, los esperamos en la Feria Infantil y Juvenil. Ojalá puedan estar presentes, y a los que no, que se acerquen a cualquier librería en cualquier lugar del país, que siempre van a encontrar un libro que responda a los intereses que tengan. Puede no ser narrativa, te puede gustar el deporte, la cocina, la arquitectura, cualquier cosa. En una librería siempre vas a encontrar un libro que te guste, que te entusiasme y que tenga que ver con lo que a vos te interesa, ¿no? Seguro, así que bueno, te dejo tranquilo porque sé que están con todos los preparativos, pero la verdad es que no quería dejar pasar por alto esta oportunidad de poder hablar con vos y que bueno, la gente esté notificada como corresponde. Seguro, gracias a ustedes por transmitir estas iniciativas. Por favor, al contrario. Un saludo y bueno, espero verte en algún día de entre el 11 y el 31 de julio. Ojalá, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Chao, chao.